Bueno, compañeros, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Me encuentro realizando esta sesión sincrónica, dado que se presentó una novedad con la grabación del día de ayer, 28 de octubre de 2025. Por algún motivo que desconozco, la grabación quedó sin sonido. Pues como quedó sin sonido, eh, no cumple, digamos, que con los estándares mínimos para poder subir la grabación a la plataforma y que ustedes la puedan revisar en caso de que no se hayan conectado. Entonces, por ese motivo voy a hacer una sesión de resumen a modo de complementar y de reafirmar los compromisos, la explicación de la evidencia, eh, las entregas, los tiempos, la información general y todo lo que debemos conocer con respecto a la competencia de investigación. ¿Listo? Entonces, iniciamos ayer partiendo precisamente de esta noción, y es que les decía que la idea es que dividamos los momentos en tres, ¿cierto? Que tengamos tres momentos: un primer momento de presentación, un segundo momento de explicación de la evidencia número uno y un tercer momento donde ustedes hicieron preguntas o resolvimos temas administrativos o algunas dudas que se podían tener al respecto. Listo. Entonces, en cuanto a lo primero, en cuanto a la presentación, les decía pues que mi nombre es Simón Hernández Patini, que para mí es un placer acompañarles en esta competencia transversal de investigación. La idea es que podamos desarrollar un buen proceso formativo y particularmente en esta competencia, perdón, vamos a tener dos evidencias. Tenemos un mapa mental y una propuesta de investigación. Entonces, ¿cuál es la idea? La guía de aprendizaje lo que nos plantea es lo siguiente. La guía nos dice que tenemos 48 horas para ver la competencia de investigación y que deberíamos dividir esas 48 horas en dos momentos. Un primer momento que tiene que ver con la construcción del mapa mental, para la cual tenemos 8 horas de tiempo, y un segundo momento que sería la propuesta o la construcción de la propuesta de investigación, que es la evidencia más grande, que es la evidencia, digamos, a la cual le vamos a destinar más tiempo, ya que para esta tenemos 40 horas de las 48 total que comprende la competencia. ¿Listo? Entonces, parte de los anuncios, de lo que hablamos ayer, era lo siguiente. Eh, Según los aprendices que se conectaron, habían tres fichas unificadas. Estas dos que ustedes ven acá en pantalla, la 297-7375 y la 311-8290. Falta una que termina en 77, pero entonces les decía que eso no corresponde, digamos, que a mis tareas, sino que una vez a mí me las cargan acá en la plataforma, ya yo les puedo hacer el anuncio, porque varios aprendices de la 77 me decían que no les llegó el anuncio, que no tienen las evidencias habilitadas, y eso depende entonces de que a mí me registren ese curso, me registren ese programa para yo poderles hacer los anuncios, poderles calificar las evidencias y todo lo que hay que hacer. Como ustedes lo pueden ver entonces acá, en estos momentos tengo dos fichas que están unificadas y faltaría esa tercera que termina en 77, que ya hoy estoy haciendo ese trámite para que me la asocien y nos podamos poner al día. Listo, porque inicialmente me habían hablado de dos fichas unificadas y ayer me encontré con que son tres, ¿cierto? Esa tercera, que sería la 77, es la que falta y es la que el día de hoy estaré entonces gestionando. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar con cualquiera de estas dos el material de formación y la guía de aprendizaje para que tengamos claro entonces en este primer momento esa presentación. Con respecto a las dos evidencias, podríamos ir adelantando algo, ¿cierto? Y es, si tenemos 8 horas según la guía de aprendizaje para la elaboración de la primera evidencia, esa evidencia debería o debe estar lista, lo hablamos la clase pasada, el próximo martes 4 de noviembre, para que durante el mes de noviembre, una vez tengamos lista la evidencia número uno, nos podamos dedicar a la construcción de la propuesta de investigación, con una condición, y es que la idea es que ustedes puedan ir avanzando para que cuando lleguemos a las sesiones sincrónicas podamos destinar uno de los momentos de clase para resolver esas dudas, para revisar la información, para hacerles algunas recomendaciones, y que no sea llegar a la clase simplemente
a recibir la información y mirar a ver cómo la empezamos a hacer, porque eso nos resta tiempo, ¿cierto? Entonces la invitación y la idea es que vamos incluso avanzando y que traigamos esos avances a las sesiones sincrónicas para darle un espacio a resolver esos momentos. Listo. Entonces, ese mapa mental, que es el documento que debe quedar listo, o la evidencia que debe quedar lista para la próxima sesión, lo encontramos entonces. A propósito de los avisos parroquiales en los que estamos, ustedes debieron haber visto esta competencia de investigación antes, ¿cierto? La están viendo en este momento y por eso nos encontramos entonces en la fase 2, que es cuando correspondía abordar la competencia de investigación. Entonces vamos a la fase 2, vamos a la actividad de proyecto 5 y ahí encontramos lo que tiene que ver con el programa o con la competencia de investigación. Encontramos el material de formación, la guía de aprendizaje y aquí tenemos las dos actividades. Listo, tenemos el mapa mental y la propuesta de investigación. Este mapa mental que vemos particularmente acá sería el que debemos entregar el próximo 4 de noviembre y la propuesta de investigación, que es la que está abajo, pues la estaríamos programando para finales del mes de noviembre, listo, para que tengamos un buen tiempo de hacer un buen ejercicio y que cumpla con todas las condiciones que nos piden. Entonces vamos a revisar esa primera evidencia, ese mapa mental, pero denme un segundo, no nos adelantemos, vamos a ir primero a la guía, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué nos dice la guía y en función de esa guía con qué debemos cumplir. Entonces vamos a la guía y la guía nos dice lo siguiente. Bueno, vamos a ver si lo podemos abrir acá y si no, no voy a mi correo porque el material ya quedó descargado ayer en la grabación que quedó mal. Bueno, pero sí nos abre. Entonces acá tenemos el programa de formación, el código, obviamente van a cambiar el número de las fichas porque son 3, estamos tomando una como ejemplo, pero como es el mismo programa, pues son las mismas competencias y son los mismos resultados de aprendizaje. Listo, entonces la guía nos dice lo siguiente, la guía nos dice que tenemos en esta fase el desarrollo de unas competencias que tienen que ver con las competencias técnicas, ¿cierto? Que tienen que ver particularmente con el desarrollo y análisis de software. Tenemos unas competencias claves, ¿cierto? Y unas competencias transversales. Entre esas competencias transversales se encuentra la competencia de investigación. Y esa competencia de investigación nos pide 4, o está integrada por 4 resultados de aprendizaje. De esos 4 resultados de aprendizaje, nosotros vamos a dar cuenta de ellos, ¿cierto? Vamos a demostrar que los dominamos, que lo logramos, que llegamos allí a partir de las 2 evidencias de las cuales venimos hablando. Pero entonces ustedes me podrán decir, ¿por qué 4 resultados de aprendizaje y apenas 2 evidencias? Porque la primera evidencia, el mapa mental, le apunta a un solo resultado de aprendizaje, que es este que vemos acá. Es decir, que con el mapa mental, con la evidencia número 1, debemos dar cuenta de este resultado de aprendizaje. Debemos dar cuenta de que logramos analizar el contexto productivo de un desarrollador, desarrolladora, analista de software en Colombia y cuáles son las características y necesidades que presenta puntualmente ese contexto productivo, ¿cierto? Ese contexto socioeconómico en el país. Entonces, partimos de ahí porque ese análisis, esa primera lectura, ese primer sondeo, ¿cierto? Del contexto productivo nos va a permitir reconocer, describir, analizar todo ese mundo, todo ese entramado que tiene que ver desde lo sociológico, desde lo económico, desde lo tecnológico, con el contexto propiamente del análisis y el desarrollo de software en Colombia, y eso lo vamos a consignar en esa primera evidencia, en ese mapa mental. De ahí, ojo, la evidencia número 2, 1 y la evidencia número 2 están interconectadas. Una me lleva a la otra. ¿Por qué? Porque una vez logremos realizar ese mapa mental, nos vamos a ir a empezar a construir la propuesta de investigación, y la propuesta de investigación, que es la grande, es la carnuda, la que tiene 40 horas, esa propuesta de investigación debe dar cuenta de 3 resultados de aprendizaje, ¿cierto? Por eso esa es a la que más tiempo le debemos destinar. Entonces, mientras el mapa mental nada más me da cuenta de un resultado de aprendizaje, la propuesta de investigación debe dar cuenta de 3. Y esos 3 resultados de aprendizaje son estructurar el proyecto de acuerdo a unos criterios de investigación, argumentar los aspectos teóricos del proyecto según las referencias que podamos tener a nivel nacional, regional o internacional, y al final, pues como el objetivo es construir una propuesta, esa propuesta termina demostrando que usted está en capacidad de esto, de proponer soluciones
a las necesidades del contexto según esos resultados que le arroje la investigación. Listo. Entonces, acá tenemos RAP número 1 para la evidencia 1, que es el mapa mental, analizar el contexto productivo, y resultados de aprendizaje 2, 3 y 4, que vamos a dar cuenta de ellos a través de la construcción de la propuesta de investigación. Listo. Entonces, si nos vamos acá a revisar las actividades transversales de la competencia de investigación, nos encontramos entonces con los siguientes lineamientos. Un segundo, yo lo busco. Listo. Entonces aquí nos encontramos 3.2, actividades de aprendizaje en la competencia de investigación, ¿cierto? Competencia que tiene como norte y como constituyente la orientación de la investigación formativa según referentes técnicos. Y aquí es importante detenernos. ¿Por qué la competencia tiene ese nombre? Porque no simplemente se llama investigación, porque no es un proceso que se quede adscrito a un semillero, no es un proceso que se quede adscrito a una fuente de financiación, a un programa de estímulos, sino que hablamos de dentro del programa de formación, ustedes deben de ser competentes en cuanto a la capacidad de desarrollar procesos de investigación formativos, es decir, que tengan un impacto en ustedes y por consecuencia tengan un impacto en el contexto productivo donde ustedes se desenvuelven, ¿cierto? Entonces la investigación es formativa porque tiene unos propósitos de formación, porque busca desarrollar unas capacidades, unas habilidades, unas competencias que hacen parte de las necesidades del contexto laboral y es según unos referentes técnicos porque es un proceso que es guiado, que debe cumplir con unos estándares y con unos paso a paso, ¿cierto? No es que se haga de cualquier manera, sino que es un tema procedimental que debe estar articulado y coherentemente integrado desde el momento de inicio hasta el momento final. Ese paso a paso, a través de unas etapas, es lo que vamos a ir construyendo en nuestra propuesta de investigación. ¿Listo? Entonces, vamos a partir de la primera actividad, ¿cierto? Que es la actividad del mapa mental que busca dar cuenta de este resultado de aprendizaje como lo vimos ahorita, que es identificar las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales de ese contexto productivo para reconocer las necesidades y las problemáticas que lo afectan, ¿cierto? Y que pueden ser sujetas de transformación, de cambio, de optimización, y qué es lo que vamos a buscar realizar a partir de la construcción de la propuesta de investigación. Entonces, no nos vamos todavía para la segunda, quedémonos en la primera y miremos el objetivo de formación. Aquí nos dicen que el objetivo de esa actividad es que ustedes logren identificar, ¿cierto?, esas características y esas necesidades a partir del cual puedan tener unos elementos concretos con los cuales empezar a proyectar la propuesta de investigación, porque ojo, toda propuesta de investigación nace de un problema, ¿cierto? Y ese problema lo vamos a identificar en el contexto donde nos desenvolvemos profesional, social y laboralmente, ¿cierto? Como la propuesta de investigación nace de ese problema, para poder identificar ese problema, primero tenemos que hacer esto. Primero tenemos que hacer la caracterización, identificar las necesidades, y eso ya muy probablemente, si lo hacemos bien, por eso les decía que esto está conectado, nos puede permitir de una vez identificar ese tema que queremos intervenir, esa deficiencia, esa falla que queremos intervenir en el contexto y convertirla entonces en el problema que vamos a desarrollar como punto de partida para la propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces esa es la importancia finalmente del mapa mental, que nos permite reconocer cuáles son esos elementos, esos temas por los cuales nos interesa, que hacen parte de nuestro contexto, que están fallando, que son deficientes, que se pueden optimizar, que se pueden transformar y que lo queremos cambiar a partir de la propuesta de investigación, que debe ser efectiva y aplicada, ¿cierto? Entonces, por eso, para esta primera evidencia, pues tenemos estas condiciones. Y si nosotros nos vamos al material de formación, que igual este material de formación, les doy la claridad, está en Sayuna, pero también yo se los descargo y se los pongo en una carpeta Drive por si Sayuna no funciona, por si algo extraordinario sucede, pues yo les creo esta carpeta de Drive y acá les alojo la información, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá, esta de software, mirar acá, y para la evidencia número 1 tenemos este instrumento de evaluación. Es este instrumento de evaluación que es el que nos va a medir la evidencia número 1, nos dice lo siguiente.
nos dice, bueno, aquí les vamos a medir este resultado de aprendizaje, ¿cierto? Y para eso van a construir un mapa mental que identifique esas características de las cuales venimos hablando. ¿Qué se va a revisar a través entonces de la construcción? ¿O qué se va a revisar en la construcción de ese mapa mental? Se van a revisar 5 criterios. Primero, el contenido, ¿cierto? Que verdaderamente esas características de las cuales venimos hablando, las socioeconómicas, las tecnológicas, las políticas, las culturales de ese contexto productivo en Colombia estén bien desarrolladas, entonces el contenido se va a tener en cuenta, también se tendrá en cuenta la secuencia, es decir, que eso esté lógica y ordenadamente conectado, ¿cierto? La información que se presenta en el mapa mental, se va a revisar la organización, la disposición, la saturación de colores, la conexión, ¿cierto? Y también se va a revisar el apoyo visual, es decir, que haya apoyo de símbolos, de imágenes, de fotografías en la construcción del mapa, e igualmente se tendrá en cuenta la gramática y la ortografía, ¿cierto? Que eso esté bien escrito y correctamente planteado, ¿cierto? Desde lo escritural y desde lo gramático. Entonces, básicamente, gramática, apoyo visual, organización, secuencia y contenido van a ser los criterios que van a permitir medir, calificar ese mapa mental que ustedes van a construir y que debe dar cuenta entonces de ese primer momento que busca analizar el contexto a partir de unas características, que esas características son entonces estas, las socioeconómicas, las tecnológicas, las políticas y las culturales de ese contexto donde ustedes se desempeñan. Por eso, si vamos acá a la carpeta que yo les estaré compartiendo, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Y es que ese instrumento de evaluación pues también viene acompañado de un anexo y ese anexo tiene unas recomendaciones. Sin embargo, antes de entrar a esas recomendaciones, les voy a ejemplificar la construcción de un buen mapa mental. Listo. Entonces, la construcción de un buen mapa mental está mediada, entre otras, por una intencionalidad, y es que el mapa mental no se hace simplemente porque sí, sino que el mapa mental es muy potente en la medida en que ustedes, para poder entregar un producto, deben gestionar, deben consultar mucha información, deben tener mucho dominio sobre la misma para después, en palabras cortas o a partir de imágenes y de símbolos, tratar de comunicar esa información, es decir, tratar de poner en símbolos y en pocas palabras información que generalmente es muy compleja o generalmente se encuentra pues en libros, en documentos muy pesados, y la idea del mapa mental es hacerla más asequible para quien la lee, para quien la trata de interpretar. Listo, entonces, si aquí miramos, por ejemplo, tenemos lo siguiente, nos encontramos con lo siguiente, y es, en este caso, esto es un programa, pues obviamente yo tomo como un ejemplo un programa que no tenga nada que ver con ustedes para no hacerles el trabajo, pero aquí básicamente tenemos la construcción de un buen mapa mental, ¿cierto? En este caso tiene que ver con el programa de gestión integral del transporte, y el tema que eligieron ellos o que les interesaba tenía que ver con la optimización del transporte y esos aspectos que hacen parte de la gestión integral del transporte. Entonces, recuerden, como nos piden hablar desde las categorías o de las características culturales, tecnológicas, políticas, normativas, entonces eso es lo que está acá. Esto es un buen mapa mental construido, esto es una evidencia número uno muy bien construida. Entonces, por ejemplo, si nos enfocamos acá en lo cultural, nos dice, no, bueno, desde la perspectiva de la gestión integral del transporte, si analizamos la dimensión cultural, tenemos que lo cultural nos habla de las características de las identidades y de los territorios. Si uno ve una chiva, piensa en una región montañosa, ¿cierto? Muy probablemente cafetera, de los departamentos de Antioquia, Caldas, Pereira, de Risaralda, perdón, Quindío, ¿cierto? Pero si uno habla, por ejemplo, de mototaxis, a mí me viene a la cabeza ya como la costa Caribe, San Antero, Cartagena, Barranquilla, que se utiliza mucho como medio de transporte. Pero si a mí me dicen también, bueno, y a una chalupa o una lancha, entonces yo ya pienso en las poblaciones del Chocó, ¿cierto? O sea, esto es una buena caracterización, es la que nos dice, no, pues lo que pasa es que el transporte también nos habla de las culturas, y aquí estamos hablando de lo cultural, ¿cierto? Entonces nos dice, bueno, también la percepción, hay unas, digamos que
hay unas poblaciones que son más puntuales, que son más ordenadas, hay otras que no. Por ejemplo, el ejemplo puntual es el transporte público en Medellín, el transporte público en Bogotá, muy distintos, ¿cierto? En Medellín hay una cultura que llaman cultura metro, pues que casi nadie se cuela o nadie se cuela, y son formas muy distintas en cuanto a asumir el transporte público, ¿cierto? Entonces, él aquí nos presenta una muy buena descripción de cuáles son las características desde lo cultural y a partir de esas características cuáles son las posibles necesidades y unas posibles problemáticas que hacen parte entonces de ese contexto. Y lo mismo si lo vamos a lo tecnológico, entonces nos dice, bueno, nosotros trabajamos con sistemas de rastreo satelital que van monitoreando en tiempo real las rutas o hacia dónde nos dirigimos. También es necesario que empecemos a innovar los vehículos, que empecemos a transitar a vehículos eléctricos, autónomos, híbridos, ¿cierto? Entonces, cuando él presenta todas las características, ahora desde lo tecnológico, puede empezar a hablar de unas necesidades, de unas problemáticas que hacen parte de esto, ¿cierto? Y así sucesivamente con lo normativo, ¿cierto? Con lo político, cómo lo regula, si está regulado o no está regulado, y lo mismo con lo socioeconómico, ¿cierto? Qué tipo de transportes encontramos en nuestro país, en qué sectores de la economía impacta, cuáles son las diferencias entre el transporte rural y el transporte urbano, cuáles son las necesidades de infraestructura, ¿cierto? Entonces, acá es una caracterización que nos permite eso, nos permite identificar esas características y esas necesidades que tiene el contexto. En este caso, desde la perspectiva de la gestión integral del transporte. Obviamente ustedes van a hablar desde el análisis y el desarrollo de software, entonces aquí me van a contar culturalmente qué pasa, en lo tecnológico me van a contar con qué software trabajan, qué empresas demandan de estas tecnologías, si estamos actualizados, si estamos a la vanguardia o no lo estamos, ¿cierto? Todas las características a partir de las categorías que nos pide el instrumento de evaluación y que nos pide la evidencia. Listo, entonces las categorías son muy claras, son lo tecnológico, lo cultural, lo normativo, lo político y lo socioeconómico. A partir de esas categorías vamos a contar, vamos a describir cuáles son esas características de nuestro contexto productivo y eso lo vamos a poner en un mapa y ese mapa es la evidencia de aprendizaje número 1. ¿Listo? Entonces, ese es básicamente el primer momento que abordamos el día de ayer, lo que deben realizar para el próximo encuentro y ya simplemente como unas recomendaciones adicionales. Ayer también hablamos de lo siguiente, y es que ese mapa mental, pues por ahí vamos a pasar muy rápido, ese mapa mental pues tiene una intencionalidad, ¿cierto? Y tiene una intencionalidad y hay unas recomendaciones. Si lo miramos desde la definición que hacen pedagogos, didactas y personas muy tesas en esto, pues ellos nos dicen, como lo dice Busan, como más o menos le introducía yo ahorita, que el mapa mental es una herramienta pedagógica y didáctica muy poderosa porque permite generar verdaderamente aprendizaje en la medida que les invita o casi que les obliga a gestionar información, a analizarla, focalizarla, procesarla y luego poner lo más importante o lo más relevante en pocas palabras y con apoyos visuales en un documento. Eso es muy retador. Entonces, por eso es muy potente y hay unos elementos generales que componen la construcción de todo mapa mental, ¿cierto? Que son el contenido central que está ahí en la mitad, como lo vimos ahorita, el apoyo visual, las nubes o las categorías que van conectando con ese contenido central, las palabras que son claves que se desprenden de esas nubes o de esos contenidos centrales y las bifurcaciones que conectan desde lo central hacia las extensiones esa información, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para elaborar ese mapa? Primero, que definamos el contenido central, que definamos desde dónde vamos a partir y qué es la información que vamos a poner en la mitad, ¿cierto? Luego, que empecemos a identificar cuál es ese número limitado de características o de bifurcaciones que le vamos a poner al contenido central. La recomendación es que nada más hagamos 4, ¿cierto? Las 4 de las 4 categorías que nos piden. Y de ahí que empecemos a jerarquizar la idea. Entonces, contenido central, categorías y desprender de las categorías ya las palabras o las descripciones que nos hablen de esas categorías en ese contexto general, ¿cierto? Por eso nos hablan de jerarquizar las ideas, unir las asociaciones, que siempre ampliemos es hacia afuera, ¿cierto? Para que eso quede lógica y coherentemente conectado y que nos apoyemos de lo visual, ¿cierto?
Otras recomendaciones es que primero, antes de elaborar el documento final, generen como una lluvia de ideas, ¿cierto? Para que analicen, para que la estudien y vayan sacando de ahí, seleccionando verdaderamente qué es lo que van a poner en el mapa, que utilicemos una orientación horizontal, independientemente si lo hacemos de manera digital o lo hacemos de manera física, porque también lo pueden hacer dibujado. Utilicemos una orientación horizontal para poder aprovechar al máximo los espacios, organicemos bien los espacios, eh, delimitemos el número y el uso de palabras, de imágenes, de símbolos, de emoticones que vamos a utilizar y apoyémonos de lo visual. Para muchas personas es mucho más fácil recordar símbolos, imágenes que texto, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo presente. Y también evitemos la saturación de colores para que quede atractivo visualmente. No hay que llenarlo de un montón de colores, que eso quede como un salpicón, sino que puede quedar algo bien elaborado con una paleta de 2, 3 colores. Listo, también es un asunto de poder definir muy bien qué es lo que queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar desde esa perspectiva de lo visual. Listo. Y finalmente, pues tenemos unas recomendaciones de aplicaciones para utilizar y para construcción de esta propuesta. Tenemos esta IOA, Concord, IMAP, MyNote y otras, MyMaster, que son recomendaciones para que ustedes consulten en Sayuno, consulten en la carpeta, elaboren los mapas utilizando estas aplicaciones o pueden utilizar otras, Canva, Geniali, Miro o a mano, como les decía, ¿cierto? Lo importante es que cumplamos con los criterios que nos pide tanto la evidencia como el instrumento de evaluación, ¿cierto? Entonces aquí hay un ejemplo de una construcción de un mapa mental y por aquí había uno hecho a mano, pero yo creo que lo quitaron del, del material, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son entonces para ir finalizando esos criterios que hay que tener presentes? Ya ustedes lo saben y se los conté. Definir bien el tema central y los conceptos, organizarlos bien, estructurar los nodos de manera correcta, asociar las ideas y apoyarnos de lo visual y tener una correcta gramática y ortografía. Básicamente, con esa información culminamos el mapa mental y esa es nuestra primera evidencia. ¿Listo? Como recomendación para que conectemos entonces lo uno con lo dos. La segunda evidencia, que es la construcción de la propuesta de investigación, nace del problema. Como les decía ahorita, el problema es mucho más fácil identificarlo si elaboramos un buen mapa mental, si reconocemos muy bien cuáles son todas las características, todas las necesidades y una vez tengamos todo ese panorama, definimos uno, ¿cierto? ¿Por cuál de esos temas, por cuál de esas necesidades es que nos interesaría empezar a construir esa propuesta de investigación? Y la idea es que una vez terminemos el mapa vamos pensando muy probablemente cuál es la falla, cuál es la deficiencia, cuál es el proceso que puede optimizar, que se puede mejorar, que queremos intervenir y que lo queremos empezar entonces a abordar desde la perspectiva de la propuesta de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez terminen el mapa mental empiecen a describir, a analizar ese problema que quieren identificar y empiecen a generar ideas, ¿cierto? Empiecen a desarrollarlo, empiecen a contar por qué eso es un problema, por qué se debería intervenir, por qué se debería transformar, por qué eso afecta el contexto de la animación y el desarrollo de software. Entonces la idea es que empiecen a hacer ese sondeo una vez hagamos este mapa mental para que empiecen a identificar ese tema por el cual a ustedes les interesa profundizar e iniciemos la elaboración de la evidencia o avanzando, empecemos a avanzar en la construcción de la evidencia número 2. Listo, entonces vamos a tener presente eso, que la evidencia 1 conecta con la 2 y si elaboramos bien la primera, muy probablemente podamos empezar a avanzar en la descripción, en el análisis y en la conceptualización de la segunda que nace y que parte de ese problema que identificamos. Listo. Entonces la invitación es a que vamos avanzando en esos dos frentes, sobre todo en la construcción de la evidencia número 1. Ahorita mismo voy a pedir la asociación de las fichas para ponerme al tanto con las grabaciones, los resúmenes, los anuncios, específicamente la 77 que es la que no está. Y nos vemos entonces el próximo martes 4 de... noviembre para continuar esta competencia y me disculpo nuevamente por el error en la grabación de ayer. Espero que este material pueda ser no reemplazado, pero sí complementado con esta grabación. Y las dudas, las preguntas, quedo atento al chat de investigación, al correo, al grupo, o nos vemos la próxima clase para continuar con lo que debamos seguir complementando. ¿Listo?
Entonces, compañeros, compañeras, muchísimas gracias. Los invito a ir avanzando en esta propuesta de investigación, y parte de lo que hablamos también, que hace parte de la presentación y de la justificación de la propuesta, es que como hablamos de formación profesional integral, la investigación nos aporta a esa capacidad de resolver problemas, como lo veníamos hablando antes, de resolver fallas, deficiencias, gestionar información correctamente, ser creativos, estar en capacidad de argumentar, de dirigir procesos y de hacer algo un poquito más allá de lo que hace cualquier desarrollador de software tradicional. Y es que debemos ser muy tesos, pero también debemos estar en capacidad de trabajar en equipo, de comunicarnos bien, de resolver problemas, es decir, de verdaderamente ser unos profesionales integrales, y eso es lo que buscamos también con la competencia de investigación. Listo. Entonces, siendo así, nos vemos en el próximo encuentro sincrónico, y quedo atento a las dudas que puedan tener. Un abrazo y feliz día.